Y ese concepto es por esos dos personajes que están ahí, los apellidos de esas dos personas. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? Entonces, para eso, para saber dónde queremos ir, tenemos que planear, ¿verdad? Muchas personas no planean. Como le decía al pastor, muchas personas viven al día y muchos viven al día de ayer. Es decir, lo que trabajan hoy es para pagar las deudas de ayer. Y muchos no planean hacia el futuro. Entonces, lo primero es, ¿qué es planear? ¿Lo hacemos en nuestras vidas diarias? ¿Y qué dice la Biblia acerca de planear? ¿Qué dice el Señor acerca de planear? Ahora les voy a preguntar, ¿ustedes piensan que el Señor tuvo un plan o tiene un plan? Desde antes de crear todo, Él tuvo un plan. Él tuvo un plan para la creación en Génesis 1. Y Él creó todo ¿cómo? Vio que era muy bueno. Todo lo creó en 6 días y al séptimo día descansó, pero al final dijo, todo es bueno. Y no más que bueno, es muy bueno. Tuvo un plan. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en algo más importante y es la parte principal de la creación de Dios, que es el ser humano. Él creó todo, pero al final dejó todo para crear al hombre. Y les voy a pedir el favor a alguna persona que lea Efesios 1 del 4 al 14. Muchas gracias, pastor. Entonces esperamos que, y es mi oración, que podamos aprender todos de lo que vamos a hacer en este taller en esta tarde. Y más que aprender es que lo podamos poner en práctica. Porque si somos oidores, pero oidores olvidadizos, pues nada, para nada nos sirve. Eso por un lado. Pero por otro lado, ustedes saben que todos vamos a ser juzgados por allá en el tribunal de Cristo. ¿Por qué vamos a ser juzgados? ¿Por nuestro conocimiento? ¿Por qué? Por las obras, ¿verdad? Entonces, si no ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Entonces, los animo a que en esta tarde, si pueden, mi idea al principio era imprimir unas hojas, pero ¿saben algo? Si ustedes lo pueden poner en sus teléfonos celular, en sus teléfonos inteligentes, algunas cosas de las que vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque yo no solamente voy a hablar acá, hoy vamos a hacer un taller y ustedes van a hacer la mitad de los ejercicios, porque tenemos que empezar a pensar, ok, yo necesito planear, ¿dónde me quiero ver yo al final de mis días? En Efesios 4:13 dice que ¿cuál debe ser nuestra esperanza? ¿Ser como quién? Como el Señor Jesucristo. Y allá debemos llegar, ser tan parecidos al Señor Jesucristo, que nuestro carácter sea como el del Señor Jesús. Que cuando nos vean a nosotros, estén viendo al mismo Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, lo que acaba de leer el pastor, ¿qué nos dice? Porque hablan de palabras predestinados, escogidos antes de la fundación del mundo. Bueno, ¿qué significa todo eso? No vamos a ir a describir todo eso porque aquí tienen a dos teólogos, pero lo que les quiero decir, ¿cuál es el enfoque aquí? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué plan que Dios planeó? Dios tiene un plan con usted, que Dios tuvo un plan para usted. ¿Desde cuándo? De antemano, desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? O sea que usted y yo estamos aquí no por casualidad, ¿verdad? Dios ya tiene algo preparado para nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Ok, obedecer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi parte en el plan de Dios? ¿Cuál es mi parte cuando Dios me llamó? Porque Dios nos dio a todos una misión. ¿Cuál es la misión en Mateo 28? Y, ¿cierto? Hacer discípulos. El enfoque principal, ¿verdad? Entonces, si yo no lo planeo, nada pasa. Si yo no hago, digamos, pienso lo que voy a hacer en el día de hoy, de pronto se me da todo el día y no hice todo lo que tengo que hacer. Por eso a veces sí, la Biblia nos dice que es importante planear. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos? Que Dios tuvo un plan y tiene un plan para cada uno de nosotros. Y todos nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si Dios tiene un plan, ¿por qué nosotros no tenemos un plan? Si Dios tiene un plan, nosotros debemos trabajar con el Señor y unirnos al plan que Dios tiene.
Y entonces ese es el ánimo que nos está dando aquí en un sentido Pablo. Ustedes fueron escogidos con un propósito. Y según esto aquí vemos un propósito importante. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabar su nombre. No fuimos escogidos solamente para satisfacer nuestros deseos, para pensar que nosotros somos el rey y el gobernador de nuestras vidas, sino ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. ¿Y cómo le damos la gloria a Dios? En un sentido cuando hacemos su voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, le damos la gloria a Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Juan 3:16? Que ninguno ¿qué? Que ninguno se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para que qué? Que todo aquel que en él cree. ¿Sino qué? Entonces, darle la gloria a Dios es que compartir esas buenas nuevas para que todos vengan al conocimiento de Dios. Ese es el plan de Dios y es lo que nos está diciendo Efesios, que todo lo que hagamos sea para la alabanza y la gloria de su gracia. Entonces, si Dios tiene un plan, unámonos al plan de Dios. Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, ustedes ya se la saben, que debemos ¿qué? Por tanto, id por todo el mundo y hacer ¿qué? Enseñándoles todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Básicamente la palabra del Señor. ¿Y a quién le dio el Señor esta gran comisión? En un sentido se la dio a sus discípulos que iban a hacer la iglesia, a la iglesia de Dios. Entonces, Dios tiene un plan y Dios le dio un plan a sus discípulos. Dios les dio un plan a su iglesia. Entonces, si Dios tiene un plan, los animo a que nosotros empecemos a desarrollar nuestros planes conforme a la voluntad de Dios. Por cuestión de tiempo, bueno, este es un punto bien importante. Le voy a pedir a un hermano rápidamente que lea esta parábola. Mateo 25, 14 al 30. Un hermano, una hermana. Oye, ¿ustedes entienden esta parábola? Hay un rey y se va y les deja un dinero a 3 personas, a 3 siervos. A uno le dio más, al otro le dio la mitad y al otro le dio 1. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes piensan que esos 3 siervos tuvieron que hacer un plan o tuvieron que hacer algo para invertir ese dinero? ¿O solamente doblaron el dinero de la nada? Ellos no solamente al hacer un plan debieron estudiar, debieron mirar, debieron decidir sabiamente qué iban a hacer con eso, sabiendo que eso no era de ellos, sino que se les dio la responsabilidad de administrar esto. ¿Para qué? Para que diera un fruto para su amo, ¿verdad? Entonces, en esta parábola vemos que hay una planeación de estos siervos. Hubo un plan para doblar ese dinero, pero vemos que la tercera persona también hizo un plan, ¿cierto? El plan fue enterrar el dinero, ¿ah? Pero ¿cómo ven ese plan? Entonces parece ser que este hombre se dejó llevar más por el miedo, y no depositó la confianza, digamos, en sus recursos, en su inteligencia, en todo lo que él podía hacer, sino dijo, no, mi amo es muy severo y yo tengo miedo de mi amo y lo que voy a hacer es voy a dejar ese dinerito ahí, que no se, al menos que no se me pierda. Ese fue el plan de él. Pero ¿cómo lo juzgó el amo? Severamente, ¿verdad? Como un mal siervo. Ese plan no solamente fue malo, fue malísimo, sino parece ser que no fue un plan, no tuvo plan, ningún plan. Voy a esconder esto. No hizo ningún esfuerzo, no hizo ningún estudio. Entonces, hablando de la planeación también requiere ser esforzados. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, que no los podemos ver rápidamente, pero Proverbios 12:24 y 13:4 dice que debemos ¿qué? Ser diligentes. En todo lo que se nos encomienda y especialmente como administradores de la gracia de Dios debemos ser diligentes en todo, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestro hogar. En Colosenses 3:24, 22 al 24 dice que todo lo que hagamos debe ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ahí dice que debe ser ¿con qué? Con excelencia, no a medias,
sino con excelencia. Y para eso también debemos aprender, de eso debemos conocer a ese Dios maravilloso, a ver cómo le podemos servir mejor. Y por último, en 1 Corintios 16:13 dice que debemos ser esforzados, esforzados. No solamente ser diligentes, sino esforzados. A veces queremos desmayar, a veces no tenemos las fuerzas para seguir adelante, pero el Señor es el que nos fortalece. El Señor es el que nos ayuda a seguir adelante. Y en 1 Corintios dice que debemos que esforzarnos. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil, pero sabemos que en Cristo tenemos la victoria. Entonces ya que tenemos una idea de qué es planeación, ahora sí vamos a ver al tema al que venimos, planeación estratégica. Entonces, wow, ya le aumentamos una palabra más, estrategia. ¿Qué entiende por estrategia? Estratégicamente. O sea que ya pone una condición a ese plan, ¿cierto? No es solamente cualquier plan, como el siervo malo, que tuvo un plan malo, sino es un plan estratégico. Debería ser bueno. Ok, ustedes, ¿quién me puede decir? ¿Ustedes saben qué es resoluciones de año nuevo? Ya que casi nos aproximamos al nuevo año. ¿Ah? Generalmente, las personas cuando llegue el próximo año dicen, este año sí me gano la lotería. Otros decimos, este año voy a perder peso. Y entonces muchas personas hacen diferentes resoluciones. ¿Qué van a hacer durante el año? Bueno, ahí hay unos malos ejemplos, pero dicen bajar de peso, hacer más ejercicio, tomar más agua, gastar menos. Algunos dicen dejar de fumar, otros dicen hacer un viaje, otros dicen tomar menos alcohol. Bueno, al menos menos, ¿cierto? O quieren hacer un nuevo trabajo o meterse a estudiar. Entonces hay muchas resoluciones, hay unos malos ejemplos allí. Pero ¿qué pasa después de 3 meses? De 6 meses. En mi caso, después de 2 semanas, cuando digo voy a perder de peso. Bueno, a veces no llego ni a 2 semanas, pero bueno. ¿Qué pasa después de ese periodo de tiempo? Se desaniman, vieron, uy, no, esto es muy duro, no. O simplemente no planearon bien. Solamente dijeron, este es mi deseo, pero no ponen ningún esfuerzo. Piensan que eso llega automáticamente y no, desafortunadamente las cosas no llegan automáticamente. Todo tiene un nivel de dificultad y hay que trabajar para eso. En algunas cosas hay que trabajar más difícilmente para lograrlas y especialmente en las cosas del Señor. Entonces, hablando de la planeación estratégica, bueno, entonces hablando de la planeación en general, la planeación tiene que ver con el futuro y mira hacia adelante. Un ejemplo es usted no puede manejar mirando en el espejo retrovisor. Usted siempre tiene su mirada hacia adelante. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Poner nuestra mirada en las qué? Las cosas de arriba, siempre mirando al Señor, mirando hacia adelante. Planeación implica pensar en el futuro y analizar la información que tenemos en la mano. Planear también tiene que ser realista, ¿cierto? ¿Con qué información cuento? Pero pienso en el futuro, ¿cómo puedo estar mejor? ¿Cómo puedo lograr esas cosas que me propongo? Implica un curso de acción predeterminado. No todo es al azar. Necesito a veces diseñar pasos para ver cómo voy a lograr las metas que me estoy proponiendo. Especifica los objetivos a alcanzar en el futuro. No es vago, es algo predeterminado. Entonces, todo eso hace parte de la planeación. Es elegir una opción entre varias. ¿Cuántas decisiones ustedes toman al día? Tomamos muchísimas, ¿verdad? Entonces, planear significa que yo no tomo esas decisiones a último minuto o como vengan ya. Planear es, voy a pensar por adelantado, ¿qué voy a hacer? Para que todas esas cosas no me cojan de imprevisto. Para que no llegue el momento y no tome malas decisiones. Me ayuda también a mirar y a tomar mejores decisiones. Implica la toma de decisiones y la resolución de problemas. Es pensar antes de hacer. ¿Usted ha actuado y después piensa?
Entonces es un poquito para pensar en todas estas cosas. Ahora sí, ¿qué es la planeación estratégica? Ahora sí, ya que miramos un poquito qué es la planeación, ahora vamos a ver qué es la planeación estratégica. Es que la planeación estratégica añade unos ingredientes adicionales. Y la verdad, tenemos que empezar a pensar un poquito más allá. Esta planeación estratégica no solamente nos ayuda a planear las cosas, pero nos ayuda a tener un sistema de cómo planear las cosas. Voy a leerles dos definiciones, pero después les voy a explicar el concepto de qué significa la planeación estratégica. La planeación estratégica también es bíblica. Planear es bíblico como lo vimos. Y planear de la mejor forma es bíblico. Y ahí voy a explicar hoy 4 conceptos de la planeación estratégica. Y todos, en un sentido, vienen de la Biblia. Pero lo interesante, ¿saben qué es? Que la planeación estratégica se utiliza en las empresas. Se utiliza en el mundo. Y muchas empresas se guían por la planeación estratégica. Entonces ustedes dirán, hoy, pero entonces una iglesia se maneja como un negocio o ahora estamos metiendo en la iglesia las cosas del mundo. Pero en este punto, realmente como vimos, planear es de Dios. Y muchos conceptos que estamos viendo hoy, ¿saben qué han hecho las empresas? O en general las universidades toman los conceptos en un sentido bíblico y los aplican a sus negocios. La planeación estratégica, esta definición viene de una persona que no es cristiana y hacen parte de organizaciones sin ánimo de lucro. Dicen, es un proceso sistemático a través del cual una organización acuerda y crea compromiso entre las partes interesadas. Prioridades que son esenciales para su misión y responden al medio ambiente en que se desenvuelven. La planeación estratégica guía la adquisición y asignación de recursos para lograr esas prioridades. En un sentido, ¿qué es esto? Tenemos unas prioridades, ¿cierto? Entonces, a esas prioridades, ¿yo qué voy a hacer con todas esas prioridades? Yo tengo que adquirir unos recursos. Entonces, en mi caso, necesito adquirir un conocimiento, unos estudios. Y después, ¿cómo voy a aplicar esos estudios? Asignar, aquí dice asignar esos recursos. En un caso, una empresa o una iglesia. Ok, necesitamos hacer una campaña evangelística, ¿cierto? Pero la campaña evangelística no se hace por sí sola, entonces necesitamos unos recursos. El principal recurso, ¿cuál es? El humano. Entonces necesitamos unas personas. Pero necesitamos unas personas capacitadas para hacer esa campaña evangelística. Necesitamos un predicador, necesitamos personas que hagan actividades de pronto para los niños. Entonces necesitamos una serie de cosas. Entonces, ¿qué es planear estratégicamente? Primero, mirar cómo conseguimos los recursos y después asignarlos debidamente. Eso es lo que nos dice esta definición. Ahora, esta definición viene de una persona cristiana y esta definición se aplica un poquito más para el ministerio. ¿Y qué es? La planeación estratégica es el proceso, imagínense, cuádruple, en el que un líder puntual, como un pastor, trabaja regularmente con un equipo de líderes para imaginar o reimaginar y revitalizar su iglesia mediante el desarrollo de una misión bíblica y una visión convincente, descubriendo sus valores fundamentales y elaborando una estrategia que implementa un modelo de iglesia único y auténtico. Imagínense esa definición tan complicada. Bueno, lo importante es que esta definición nos da 4 pasos que necesitamos, que ahí hablan. Y les voy a mostrar esos pasos rápidamente. ¿Cuáles son los componentes de esa definición? Primero, tenemos que tener una misión. ¿Qué se supone que debe hacer el ministerio? ¿Para dónde vamos? ¿Qué debemos estar haciendo? Eso es la misión. Esa es la primera parte. La segunda es la visión. ¿Qué tipo de iglesia nos gustaría ser? Cuando hablamos de personas, ¿qué tipo de persona me gustaría ser? ¿Qué tipo de persona Dios me está llamando para ser? Tercero, valores. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son mis valores como persona, como familia, como iglesia? Y por último, la estrategia. ¿Cómo cumpliremos la misión y la visión? Entonces, cuando hablamos de
planeación estratégica, estamos hablando básicamente de estos 4 puntos. Y si ustedes se dan cuenta, o si ustedes miran en los libros, toda empresa tiene estos valores o tiene estos puntos. Tienen una misión, ¿a qué se dedican? Una visión, ¿a dónde quieren llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué valores tenemos como empresa? ¿Y qué estrategia vamos a utilizar para llegar donde queremos llegar? Entonces, hablando del ministerio y hablando de la planeación estratégica en el ministerio, estos puntos, 4 puntos también aplican. Es más, y no solamente aplican para el ministerio, aplican para nosotros como personas. Como les voy a preguntar, ¿ustedes piensan que Jesús tuvo una misión? ¿O él vino aquí a la tierra al azar? Él tuvo una misión. ¿Ustedes piensan que él tuvo una visión? ¿Cómo pensaba que sería su misión al final? Él ya tenía, él empezó con ¿qué? Él empezó con el final en la mente. Él ya sabía lo que iba a pasar al final. Esa es nuestra visión, ¿cierto? ¿Cómo me imagino yo que va a ser al final? ¿Te dio unos valores? ¿Y tuvo una estrategia? En el caso de él, su estrategia fue ¿cuál? Voy a entrenar a estos 12 discípulos, que uno dice, uy, a veces estos son las personas que te dicen, Jesús, además de esos 12 tuvo otros 70, ¿verdad? Y al final a ellos fue los que utilizó. ¿Tuvo una estrategia para qué? Para llevar a cabo su misión. Entonces hoy lo que vamos a hacer es vamos a empezar a desarrollar estos 4 puntos. Y vamos a hacer unas tareas, porque no voy a estar aquí todo el tiempo hablando, pero cada uno de nosotros vamos a empezar a pensar en 2 cosas. Cada uno de estos puntos como persona y cada uno de estos puntos como iglesia. Entonces vamos a hablar del primer punto, la misión. La misión de la iglesia. Realmente, para nosotros en un sentido es fácil porque ya Jesús le dio una misión a la iglesia, ¿verdad? Y es la que vimos en Mateo 28. En un sentido, la iglesia tiene la misión más fácil porque ya hay un poquito de claridad. En cuanto a las empresas, ellos pueden tener diferentes misiones, depende de lo que hacen, pero casi todos como iglesia tenemos una misma misión y es que darle la gloria a Dios y al final, ¿qué? Ir por todo el mundo a ser discípulos para que todos, ¿qué? Alaben y glorifiquen al Señor, que ese es el fin último del hombre, ¿verdad? Alabar al Señor, glorificar su nombre. Para eso fuimos creados, como leímos. Entonces, la misión de la iglesia en un sentido ya no la dio, pero nosotros tenemos que también interpretarla y tenemos que ponerla en nuestras propias palabras y tenemos que identificarnos con esa misión. ¿Qué es una misión? Define una misión como una declaración bíblica breve y amplia de lo que se supone que va a ser el ministerio, hacer discípulos. ¿Listo? Y esta definición tiene 5 elementos claves. El primer elemento, una misión es amplia, o sea, cubre todo lo que el Señor Jesucristo nos dio para hacer. ¿Cubre qué? Que debemos ir por todo el mundo. O sea, que no nos debemos limitar a un lugar geográfico, sino siempre pensamos que nuestra misión como iglesia, aunque de pronto estemos aquí en Santa Marta, no nos limitamos por ser Santa Marta. ¿Qué pasa si el día de mañana sale un misionero de nuestra iglesia? No nos limitamos a este lugar, sino tenemos que mirar esta misión más amplia, ¿no? No solamente vamos a abarcar acá. ¿O por qué no ir de pronto a Barranquilla el día de mañana? O a otras partes. ¿Por qué no mandar a un misionero al extranjero? Entonces debe ser amplia. Cubrir, de hacer discípulos, pero no solamente acá, sino pensar grande. Porque usted piensa, si usted lee y ve todo lo que pasó con todos los problemas que tuvo con los discípulos, usted dice, ¿esos son los discípulos que van a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Y muchos de ellos, hasta el mismo Pedro, que fue uno de los 3 principales del círculo escogido allí, círculo cercano a Jesucristo, hasta lo negó. Y uno dice, ¿ese es el Pedro que va a llevar el evangelio hasta el último de la tierra? Pero Dios nos utiliza a nosotros. Dios utilizó a Pedro, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, y Dios nos utiliza también a nosotros. Y no, nosotros tenemos el poder de Dios que habita en nuestras vidas, el Espíritu Santo orando en nosotros, y nosotros no actuamos
en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Y por eso esa misión debe ser amplia. Nuestra misión debe ser breve. Leímos, si ustedes leen Mateo 28, 19 y 20, no tiene más de 75 palabras. Los que escriben y los que asesoran cómo debemos escribir una misión debe ser una frase, o sea que no debe haber punto, sino el punto final, no debe haber punto intermedio, sino punto final, debe ser breve, por supuesto que es corta, pero es una frase que nos inspira, que nos lleva hasta dónde vamos a llegar con eso. No vamos a poner una cantidad de palabras, sino vamos a poner palabras concisas y palabras cortas, una frase corta, hacia dónde queremos ir. Es breve. Una misión es bíblica. Una misión en nuestro caso debe ser bíblica, debe ser conectada con Dios. En Juan 3:17 vemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo. En 16:7 vemos que el Señor Jesucristo envía al Espíritu Santo. Y en el 20:21, Dios, Jesús y el Espíritu Santo envía ¿a quién? Nos envía a nosotros, a su iglesia. Entonces, una misión debe ser bíblica, debe estar fundamentada en el Señor. De nuevo, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Una misión es una declaración de fe. Básicamente, ¿hacia dónde voy yo? Dice Mateo, yo voy a ser discípulos. Es una declaración. ¿Quién soy yo? Yo voy a ser discípulos. ¿Qué es mi iglesia? Mi iglesia va a ser discípulos. Mi iglesia va y va a ser discípulos. Es una declaración de fe. Una misión es lo que se supone que el ministerio debe hacer. La misión en la iglesia es hablar del ministerio. ¿Y qué es el ministerio? ¿Y qué va a ser el ministerio? Vamos a evangelizar y vamos a llegar hasta lo último de Santa Marta, hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para pregonar el evangelio. Entonces, es lo que se supone que el ministerio debe hacer. Les voy a dar rápidamente varios puntos porque por cuestión de tiempo, y ahorita les toca hacer tarea, entonces les voy a dar unos puntos. ¿Cuál es el enfoque de la misión? Se los voy a dar rápidamente allí. El enfoque de la misión, hablamos de que cuando planeamos algo tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y nosotros en nuestra vida diaria tomamos decisiones casi todos los días y decisiones a veces importantes. Proporciona una guía para la toma de decisiones. ¿Por qué? Si tengo que decidir algo, yo lo primero que me va a preguntar es, ¿esto hace parte de mi misión o no? Y si no es parte de la misión, de lo que yo quiero hacer, pues debo decir que no. ¿Siempre hay cosas para hacer? Muchísimo. En el ministerio siempre hay cosas para hacer. Muchísimo también. Pero a veces tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Y esto nos va a ayudar a tomar decisiones, no buenas decisiones, pero las mejores decisiones. Y para ello es lo que tenemos que apuntar, hacer todo con excelencia y para la gloria de Dios. También una misión nos inspira unidad en el ministerio. Cuando todos estamos en la misma página, cuando todos sabemos para dónde vamos, nos podemos ayudar. ¿Para qué son los dones y talentos que habla por allá 1 Corintios 12 o Romanos 12? ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para que todos crezcamos y nos edifiquemos juntos, ¿verdad? Entonces una misión nos va a ayudar para también tener unidad y saber para dónde vamos como iglesia, como ministerio. Más adelante les voy a explicar qué son las estrategias, pero las estrategias dependen de la misión. La estrategia es cómo lo voy a hacer, pero el cómo lo voy a hacer depende de qué es lo que voy a hacer. Primero defino qué es lo que voy a hacer y después miro el cómo. También mejora la eficacia del ministerio, porque yo ya sé hacia dónde voy, entonces ya tengo una meta y como tengo una meta no me dejo distraer que voy para acá o para allá, sino voy para mi meta. Entonces ya sé para tomar mejores decisiones. Y también asegura una organización duradera. ¿Por qué? Porque un reino dividido contra sí mismo, ¿qué pasa? No permanece, ¿verdad? Entonces, si todos estamos unidos, si todos estamos trabajando para lograr los mismos objetivos y la misma meta, ¿qué? Vamos a durar más, ¿verdad?
Y esto también facilita una evaluación. Allá en esta parábola que acabamos de leer, al final, ¿qué pasó con este rey? Este rey vino a pedir cuentas, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos va a pedir un día cuentas. Oiga, ¿usted qué hizo con todo lo que le di? Entonces, el saber para dónde vamos y tener una misión también nos ayuda a evaluarnos. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos en el camino correcto, si estamos cumpliendo las metas y objetivos que nos hemos trazado, nos ayuda a evaluarnos. ¿Preguntas hasta acá? Es un taller, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces si tienen preguntas más adelante, ahí está el pastor Alfredo. Básicamente la misión responde a la primera pregunta fundamental del ministerio. ¿Qué se supone que debemos estar haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué debemos estar haciendo? Y la misión también define la función del ministerio. La función, hay funciones y formas. Me imagino que el pastor Jonathan ha hablado un poquito de función y forma. ¿Qué es una función? La palabra de Dios no se negocia. Los principios bíblicos no son negociables, pero una forma es, bueno, ¿y cómo toco la música? ¿Utilizo guitarra o no? Esos son formas. Pero la palabra del Señor y las verdades bíblicas son función y no se negocia. Entonces la misión define la función. Ahora sí, poniéndolo en acción. Aquí es donde empezamos a trabajar todos. Sí, la pregunta es cómo mantenernos enfocados en la misión, porque con el tiempo generalmente se va perdiendo ese enfoque y la visión en sí misma. ¿Escucharon la pregunta? La pregunta es cómo mantener la misión, porque con el tiempo a veces nos desenfocamos y nos vamos para otras partes. Y eso es una buena y excelente pregunta. ¿Por qué? Porque la misión no debe cambiar. Y ahorita bueno, no debe cambiar y debe ser, una de las características de la misión es que debe ser constante. ¿Qué pasa si la misión cambia todos los años o cada mes? Pues, porque la misión es la que nos dice, la que le dice al piloto para dónde es que va a ir. Entonces, nosotros, digamos, vamos a ir a Bogotá. Entonces, mi misión es ir a Bogotá. ¿Y qué pasa si se desvía eso? O sea, mi ruta se cambió. Entonces quedo perdido. Ahora sí nos podemos desenfocar y de pronto el avión se puede ir para un lado o para el otro lado. ¿Cómo hacemos eso? Y eso es uno de los puntos por lo que dijimos, esa misión se tiene que evaluar. Nosotros tenemos que evaluar cada parte del proceso. ¿Para qué? Para ver si estamos o no estamos allí. En el ejemplo yo quiero perder peso, ¿cierto? Entonces yo tengo que decir, bueno, la primera semana voy a perder 1 kilito. Entonces yo la primera semana, entonces tengo que, de pronto, y no tengo una pesa, pues tengo que comprar pesas. Si no tengo pesa, entonces de pronto me tengo que ir a la droguería, pues, para ir a pesarme. Pero tengo que evaluar, porque si no, ¿cómo yo sé si estoy perdiendo peso o no? En un sentido, con la misión, yo tengo que evaluar también. Y aquí me estoy adelantando un poquito al siguiente punto. El presidente Kennedy dijo una vez, ¿saben algo? Tengo una misión. Mi misión es llevar el hombre a la luna. Una frase corta, una frase memorable y una frase que todos entendieron. Llevar el hombre a la luna. ¿Listo? Entonces, todos entendieron la frase, pero algunos dijeron, pero este hombre está como loco. Llevar el hombre a la luna, ¿y cómo lo va a hacer? Entonces el hombre dijo, esta es mi visión. Mi visión es, yo voy a crear una nave espacial. Yo voy a entrenar a unos astronautas. ¿Qué es un astronauta? Es el piloto de la nave espacial. Yo voy a
a diseñar unos cohetes. Esos cohetes me van a impulsar la nave espacial para que me la saquen fuera de de la Tierra, básicamente, de la atmósfera, ¿cierto? Y yo cuando esté allá, como la Luna no tiene gravedad, yo voy a tomarle fotos a mis astronautas para que mostrarles a ustedes todos que yo cumplí mi misión. Y todos pues atónitos, porque hasta esa época nadie había ido a la Luna, ¿cierto? Entonces todo eso era nuevo. Y en un sentido, aunque tenía una misión corta, tenía un propósito, y a pesar de que la gente le decía, no, usted está loco, usted no pueden hacer eso, él perseveró. Y aún así esa misión prevaleció y fue posible. Y es más, esta visión que tuvo, la visión es cómo él ve esa misión al final, ¿cierto? Él le explicó a la gente en un discurso todos los pasos que iba a hacer. Y básicamente él vio de antemano lo que iba a pasar. ¿Cómo podemos hacer para que esta misión perdure? Tenemos que perseverar en ella. Tenemos que evaluarla. Y por supuesto, al principio tenemos que mirar si es realista o no. Al principio muchos dijeron, eso no puede ser posible que el hombre vaya a la luna. Pero, pero lo importante es que se persevera. También, en un sentido, fue realista. Porque gracias a la física y a todo el desarrollo de la tecnología, también todas esas cosas podrían ser posibles. Entonces, hay que evaluar durante todo el tiempo, pero sobre todo hay que perseverar. Perseverar en oración. ¿Hay desánimo en la iglesia? Muchas veces. ¿Hay desánimo en mi vida personal? Muchas veces. ¿Veo muchas barreras? Muchísimas veces. Y por eso es que la misión debe ser constante y no debe cambiar. Porque si cambia, ¿para qué las hago? Si las voy a cambiar cada mes o cada año, apenas vea que no sea posible. No, debo perseverar en ellas. No sé si eso responde a la pregunta. Gracias. Ok, entonces ahorita en este punto lo que vamos a hacer es poniéndolo en acción. Entonces ya vimos qué es una misión. Y les voy a dar unos ejemplos de misiones de iglesias. Entonces ustedes desde allí tienen que deciden cuáles misiones son fuertes y cuáles son débiles y por qué. Entonces ahí tienen varias misiones, ejemplos de misiones. Y básicamente todas esas misiones tienen que ver con el ministerio. Entonces unos dicen, nuestra misión es hacer y madurar clientes en casa y en el extranjero. Nuestras misiones es presentar a Cristo como Salvador y buscar a Cristo como Señor. Esta iglesia es una comunidad profundamente comprometida, compuesta por hombres y mujeres solidarios que deseen tener un impacto en el suroeste del club. Bueno, ahí ustedes pueden leer. Entonces, ¿cuál es su tarea? Exacto, cuáles son fuertes y cuáles son débiles. Pero lo importante es que esto le va a dar ejemplos de misiones. ¿Listo? Entonces, tienen 5 minutos, ¿les parece? ¿Listo? Entonces, desde allí. Lo primero que le vamos a preguntar es a Jake. Entonces, eh, si lo quieren hacer en grupos de 2 ahí, pero sin pararse de las sillas, lo pueden hacer individual o en grupos de 2 para que lo podamos evaluar rápidamente y al final vamos a tener algunas ideas. Ok, 5 minutos. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son débiles? Ok, uno a la vez. ¿Quién piensa que la 1 es débil? ¿Y por qué? Ok, listo. ¿También piensan que la 1 es débil? Ok. Ok, ¿por qué piensan que es débil? ¿Por qué? Bueno, según el autor, esa es una misión fuerte. Es corta, es memorable y se entiende fácil. Nuestra misión es hacer y madurar creyentes. En casa, es decir, donde estamos, y fuera de casa, que es en el extranjero. Sí.
Ah, sí. Sí, de pronto el término en casa es confuso. ¿Dónde es casa? Pues bueno, sí, es en el lugar donde está. Sí, sí, sí. Pero la casa es en el lugar donde estamos, ¿verdad? Ajá. Mm. Ok. Y todo lo opuesto, la 3, ¿se acuerda que debe ser una frase corta? Debe ser memorable. Y entonces ellos lo que... ¿Quién se va a acordar de esa misión? Sí, no es precisa, sí es. Debe ser memorable. Una frase memorable, todos nos acordamos de una frase memorable. Pero eso no. Entonces, esa es una de las la más débil. ¿Qué piensan de la segunda? Esa es la, ¿cierto? Y todos se pueden acordar de eso, ¿cierto? ¿Cuál es su misión? Y usted la puede decir en qué. En 30 segundos, así de fácil. ¿Qué piensan de la 4? Esa está bien, ¿cierto? Pero hay un problema con esa, que de pronto hay palabras que no, que la gente no conoce. Exacto, de votos. Sí, de votos. Entonces, deben ser palabras claras, que todos podamos entender, hasta los inconversos. Y la quinta tiene el mismo problema, ¿cierto? Pero esa todavía tiene otro problema adicional que es una persona irreligiosa. Ah, pero no, nosotros no las convertimos, ¿cierto? ¿Quién transforma? Dios. Eso es un buen punto. Entonces, las dos últimas, entonces, las dos primeras realmente son las más fuertes, especialmente la segunda es la más fuerte. Okay. Ahora, ya que vimos una definición de misiones, entonces ahora les tengo otra tarea. Poniéndolo en acción, trabajando en grupos, deben hacer dos cosas. Pueden hacer lo mismo uno o dos personas. Deben hacer rápidamente, piensen en una misión personal para ustedes y piensen en una misión para su ministerio. Si es de escuela dominical, la primera es personal, la segunda es para el ministerio. Pero si quieren, se pueden hacer en grupos y así pueden compartir también pues la misión personal y después compartimos entre todos. Entonces, 5 minutos, esta vez 7 minutos, 3 para cada una, ¿listo? Sí. ¿Ya están listos? Um, Vamos a hablar de la primera, una misión personal, algo para la misión de su vida. Generalmente, una misión es para, hablando de tiempo, es para entre 5 a 10 años. Usted puede tener misiones más cortas, pero en general debe ser una misión que cubre el largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal esta misión para su vida? Colosenses 3:1. Y no lo lean, déjenme leérselo. Ya que he resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. O sea que cuando yo tengo que decidir qué hago, me voy para la fiesta o me voy para la iglesia o me voy para
ayudarle a un hermano necesitado o verme una película, ¿qué me ayuda? ¿Qué decisión me ayuda a tener una misión como esta? Me da rumbo, ¿cierto? Me da el enfoque. ¿Quién soy yo? Entonces, si hay dos o tres hermanos que quieran compartir, ¿qué misión pusieron para su vida? Alejandro, yo quiero compartir también, pero una pregunta sería, ¿tú crees que usar un verso bíblico es una buena forma de hacerlo? Es una ayuda. Y, por ejemplo, la misión, muchas de las misiones que utilizan las iglesias las sacan básicamente de Mateo 28. Entonces ya la misión no la dio Jesucristo. Entonces, ¿por qué no ayudarnos con una misión que ya nos dio Él? De pronto puede ayudarnos, claro que sí. No necesariamente los tienes que utilizar, pero en muchos casos nos ayudan y nos guían también, especialmente cuando yo no sé. ¿Eso responde a la pregunta? Sí, solamente para la gracia. Ok, gracias. Entonces, ¿quién quiere compartir? Uno, sí, señora. Una personal. ¿Qué piensa? Para usted. La misión, crecer más en el Evangelio. ¿Es corta? ¿Es memorable? ¿Es realista? Sí, podría ser una misión, crecer más en el Evangelio. Y después ya vamos a ver cómo vemos, ponemos la visión. ¿Cómo vemos que es esa misión? Buena. ¿Alguien más quiere compartir? Claro, porque, bueno, especialmente cuando los hijos están en casa, ¿verdad? Entonces sí es a largo plazo. Ok. ¿Cómo es la misión? Discipular a mis hijos. ¿Es corta? ¿Es memorable? Es decir, cuando es memorable la puedo recordar. ¿Qué piensan? Lo único con esta sería si eso es lo suficientemente amplio para Ujú, cubrir toda la vida. exacto. Porque la de Jenny cubre todo, Sí. ¿cierto? Ujú, Pero esta quizás es un aspecto, pensaría yo. ujú. ¿Sí escuchaste? Porque te acuerdas que una de las cosas es que es amplia, no solamente se limita a algunos aspectos. Mm. Pero yo diría que estás bien enfocada y sí sería una buena misión, pero, pero si dejas unos aspectos y sobre todo aspectos personales y de tu hogar por fuera también. Sí, voy a discipular a mis hijos. De pronto la misión debería ser más amplia, cubrir, ok, que toda mi familia conozca personalmente al Señor y camine con ellos. Y eso incluye pues los hijos, incluye a mí, a mi esposo. Y cobre el versículo que mencionaste. Ok, entonces por cuestión de tiempo, entonces vamos rápido. Entonces, ¿qué piensan para el ministerio? ¿Alguien tiene una misión para el ministerio? ¿Qué dijeron? ¿Qué pensaron? Impactar la vida de muchos con el Evangelio. ¿Es corta? ¿Es memorable? Si yo la puedo poner en ese, ¿cómo se llama? El business card, en una tarjeta para... Ah, sí. Ujú. Sí. ¿Qué piensan? ¿Cómo dice, hermana? ¿Levantaste la mano? Ah, ok, ok. ¿Qué piensan de esa que dijo el pastor? Ok, está buena, está bien. Ujú, ujú. Sí,
proclamar e impactar con el Evangelio en Santa Marta. Pero de pronto, y de nuevo, no es muy amplia, ¿no? Nos limita. Porque, digamos, tú tienes familia, ¿cierto? ¿Qué tal si tus familiares se van a otra ciudad? Bueno, entonces, bueno, la idea de esto es que empiecen a pensar y pongamos, digamos, en práctica en un sentido, ok, ¿cuál es la misión para mí? ¿Cuál es mi misión? ¿Ustedes han visto personas que no tienen propósito? Que no saben por qué están, que se desaniman. Esto nos ayuda a pensar que yo soy importante para Dios y Dios tiene un plan para mí. Dios tiene una misión para mí. ¿Cuál es mi misión? Voy a ser parte del plan de Dios. Entonces, empecemos a pensar en eso. Los invito, los animo a que tengan una misión para su vida. Una misión a 5 o 10 años. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Entendido? Ok. ¿Iba a decir algo, hermana? Es decir, la misión para tu ministerio es que más mujeres. El ministerio de mujeres es que, repítelo por favor, para que todos te escuchen. La misión para el ministerio de mujeres. Que todas las mujeres sean virtuosas en el ministerio. Nuestra misión en el ministerio de mujeres es que es formar y fortalecer para que todas sean mujeres virtuosas. ¿Qué tal les pareció? ¿La entienden? ¿Es clara? Sí. Sí, bien. Gracias por pensar en eso y compartir. Bueno, entonces los animo también a tener la misión para su ministerio. Y esa misión que complementa la misión de la iglesia en general. Ok, entonces vamos a ver el siguiente. Creando una visión. Entonces, ¿qué es una visión? ¿Cómo dice? No, ok. Entonces vamos a dar un paso atrás. Hablamos de planear, pero estamos viendo qué es planeación estratégica en el ministerio. Entonces, la planeación estratégica tiene 4 pilares. El primer pilar es la misión, que nos define qué somos. Entonces, somos lo que acaban de decir. Somos el Ministerio de Mujeres y... Exacto. Entonces, esa es nuestra misión. Ahora, el segundo pilar es la visión. Ok, entonces yo quiero formar mujeres virtuosas. Entonces, cuando yo cierro los ojos, ¿cuál es la foto que yo tengo de eso? Al final, entonces, de pronto la foto que yo tengo es mujeres virtuosas. Entonces yo pienso que hay una mujer, primero, ¿cómo soy ahora? Ahora es, bueno, tenemos varias mujeres, de pronto algunas no utilizan palabras correctas. Entonces, al final, ¿cómo es la foto en el futuro? Que todas digan palabras que edifican, que palabras en amor. Entonces, eso hace parte de la mujer virtuosa, ¿verdad?
Entonces es a dónde voy a llegar, la visión de donde yo quiero ir. ¿Entendido? Entonces, esta es la visión. Yo tengo mi misión, pero la visión es una foto de lo que yo voy a hacer al final. ¿Cómo va a estar al final? Entonces, defino una visión como una imagen clara y desafiante del futuro del ministerio. Es una imagen, es una foto clara y desafiante del futuro del ministerio. ¿Cómo usted cree que puede y debe estar? ¿Listo? ¿Preguntas de la definición? Ok. Entonces, esta definición tiene 6 elementos que vamos a ver rápidamente. De nuevo, la foto es clara, porque una foto tiene que ser clara al final, ¿cierto? Tengo que estar seguro qué voy a hacer, quién voy a ser, o al final cómo va a ser eso. Es convincente. O sea, cuando yo le muestre la foto a alguien, es, de nuevo, volviendo al ejemplo de John F. Kennedy, ¿cierto? Él le pintó la foto. Voy a llevar el hombre a la luna. Esa es mi misión. La visión es, mire, le voy a mostrar la foto. Y ahí está la luna y el astronauta en la luna. Fue una foto clara, fue convincente. Wow, voy a estar, allá va a estar un hombre en la luna. Es una imagen. De nuevo, le estamos vendiendo una foto a las personas. ¿Cómo va a ser en un momento en el futuro? Al final, cuando yo cumpla esa misión. ¿Cómo va a ser el futuro del ministerio? ¿Cómo puede ser? Entonces, allí yo defino, ok, entonces tengo que descartar lo que no puede ser. Entonces, hablando de las mujeres virtuosas, mujeres que no se sujetan a Dios, que no se sujetan a su familia. Entonces, descarto todas esas cosas. Lo que puede ser es mujeres que hablan la verdad, mujeres que hablan con gracia, mujeres que se sujetan. Eso es lo que puede ser. Y lo que al final es lo que debe ser. Mujeres sostenidas por Dios mismo, Dios quien las guía, que caminan con Dios. Entonces, esos son los 6 elementos de una visión. ¿Es clara? La visión es clara, es convincente, es una imagen, una foto. Es el futuro del ministerio, es el futuro de mi vida. Cuando yo hago la visión para mi vida, es el futuro de mi vida. ¿Cómo me veo yo? Lo que puede ser y lo que debe ser. Miren lean esta visión de Moisés. Porque el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, una tierra con arroyos y estanques de aguas, con manantiales que brotan en los valles y las colinas, una tierra con trigo y cebada, vides y higueras, granados, aceite de oliva y miel, una tierra donde el pan no escaseará y nada os faltará, una tierra donde las rocas son de hierro y se puede sacar cobre de las colinas. ¿Usted sabe quién le está hablando allá a Moisés? Dios mismo, ¿verdad? Y entonces Dios le está diciendo a Moisés a dónde está llevando el pueblo. ¿Qué tal esta visión? ¿Es clara? ¿Es convincente? ¿Puede ser? ¿Debe ser? Esas son las bendiciones. Esas son las bendiciones. Entonces, allí vemos un ejemplo en la Biblia de una visión de lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Lo estaba sacando de la tierra de esclavitud y los iba a llevar a esa tierra buena. Entonces, esos son los 6, volviendo atrás, esos son los 6 elementos. Clara, convincente, una imagen, el futuro, el ministerio puede ser y debe ser. Y esto es un ejemplo. Es una foto clara. Es el futuro del ministerio. Es el futuro del pueblo de Israel. Allá van a estar. Miren esta otra. En esa iglesia imaginamos compartir las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Cristo con miles de amigos y personas que no asisten a la iglesia en el área metropolitana
muchos de los cuales lo aceptan como Salvador. Ellos se ven así al final. ¿Qué tal les parece esa? La visión donde van a estar, ¿ah? Muchos de los cuales lo aceptan como Salvador. Ok, entonces ahí tiene un ejemplo de una visión de una iglesia. Compartiendo el evangelio y muchos de ellos aceptándolos. Interesante que no dijeron todos, ¿no? Porque dejaría un poquito la parte realista de lo que puede ser. Ok, pensando en eso, vamos a ponerlo en acción. Su vida, su futuro. Imagínense su vida en el futuro. ¿Qué sería el ideal? ¿Cómo se ve? ¿Qué está haciendo? Dibujar una representación de su vida futura. ¿Listo? Entonces ya tenemos, ustedes hicieron una misión para su vida, una misión personal. Ahora pónganle la foto al final. ¿Cómo es la visión? ¿Qué tal si 3 minutos o necesitan más? Porque ya ustedes me imagino que tienen la foto. Okay, 3 minutos y si alguien quiere compartir la visión, ¿listo? Piensen en eso y lo pueden hablar con la persona que tienen al lado, con los grupos que estaban. La visión para su vida personal. Ok, si alguien quiere compartir lo que escribió, lo que pensó acerca de la visión. ¿Cómo sería la visión? Entonces, ¿se acuerda que les dije de Colosenses 3:1? Entonces, se los vuelvo a leer. Entonces, ya que he resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Listo? Entonces, esa es la visión. Puede ser la visión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ve la visión esa persona teniendo esa misión? Entonces, puede ser yendo a una ciudad a predicar el evangelio, a ser un misionero en esa ciudad. ¿Sí ven? ¿Cómo es la visión? Busco las cosas de arriba. Entonces el hombre va a otra ciudad del país a abrir una iglesia, abrir una nueva obra. ¿Sí entienden? ¿Sí ven la foto? ¿Realista? ¿Clara? ¿La imagen? Ok. Puede estar pues, para una persona que no va a hacer el ministerio tiempo completo. Ok. ¿Cómo sería para, qué sé yo, para un abogado? Buena pregunta. Entonces, ¿cómo sería? Hay un abogado que tiene la misma misión y es Colosenses 3:1. Ya que he resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba. ¿Listo? Entonces el abogado dice, yo quiero servir al Señor. Entonces el hombre trabaja, digamos, en la DIAN, Dirección de Impuestos Nacionales. Y los impuestos no lo cobran en todas partes, ¿cierto? Aquí en Santa Marta también. Ok. Entonces el hombre dice, yo me quiero ir para Sincelejo, porque yo veo que allá en Sincelejo, donde pasó el pastor, vio que hay mucha gente perdida. Dice que es una ciudad insegura, entonces allá necesitan el evangelio. Entonces, este abogado de Santa Marta va y habla con la DIAN y dice, yo quiero pedir traslado para Sincelejo. Y aplica por el traslado, ora por eso. Y el Señor abre las puertas. Entonces el hombre va allá y dice, ¿cómo se llama la iglesia de acá, hermanos? Qué pena que la falta. Impacto bíblico. Entonces el hombre va y dice, voy a abrir Impacto Bíblico Sincelejo. Y va y se vaya con ese propósito. ¿Sí ven la visión del hombre? Una foto allá, al frente del letrero Impacto Bíblico de la I.
¿Responde la pregunta, pastor? Sí, un poco, pero digo que si no tienes ese llamado a ir a otra ciudad, sino a servir acá, ¿cómo sería? Ok, entonces es el mismo abogado, pero no. Ok, Un ejemplo, desligando lo de lo ministerial. O sea, la pregunta de Jonathan, un poquito desligando lo de lo ministerial. O sea, una visión para el creyente, pero que no tiene un llamado al ministerio. ok, esto aplica para hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, la persona tiene esa misión. Yo quiero, ya que he resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba. Entonces él dice, bueno, ahorita que están en la final de béisbol, ¿cómo se llama la serie mundial? Aquí en la costa a la gente le gusta el béisbol, casi no. Entonces vamos a decir, bueno, listo. Ma- eh, a mí me gusta el béisbol, entonces vamos a decir, listo, voy a, voy a verme los partiditos de la serie mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si esa persona, pero yo quiero buscar las cosas de arriba? Entonces, yo siempre estoy pensando en las cosas de arriba. Entonces, bueno, ¿por qué no invito a mis vecinos, a mis amigos, y les dije, miren, tengo ahí en el televisor la serie mundial, venga y se la ve conmigo? Y cuando esté en la casa, oiga, yo soy cristiano y ¿por qué no? También nos reunimos para orar. Y yo le quiero compartir un versículo de la Biblia de lo que Dios hizo en mi vida. ¿Sí entienden? Entonces, eso es buscar las cosas de arriba. Si hago algo con un propósito, si mi propósito es Dios, entonces hago todas las cosas alrededor de eso. Y eso aplica para cualquiera de nosotros. Buscar las cosas de arriba es por qué no abro mi casa también para invitar familiares. Todos tenemos familiares inconversos, todos tenemos amigos inconversos, todos tenemos vecinos inconversos. ¿Por qué no tener un propósito y ser más intencionales en qué? En buscar las cosas de arriba. Ese versículo me ayuda a buscar más las cosas de arriba. Entonces, cuando lo estoy buscando, oye, invito a la gente. De pronto un día hago un sancochito de gallina y les digo, vengan y aquí les explico la palabra del Señor también. Aunque sí, hay que tener en cuenta, bueno, no darles cosas materiales porque si no se van por ahí, pero el propósito al final es, lo invito a un café o lo que sea, pero el plan es que compartirles de Dios. Ok, con eso en mente, ¿alguien tiene un ejemplo? Ok, entonces, listo. Eso les queda de tarea ya por cuestión de tiempo, les queda de tarea, pero también piensen, por ejemplo, las mujeres que ustedes estaban hablando del ministerio para las mujeres, que sean mujeres virtuosas. ¿Cómo es la foto? ¿Qué es lo que ustedes tienen en la cabeza al final? Mujeres que están orando, mujeres que están compartiendo la palabra del Señor, mujeres que están educando a sus hijos con el temor de Dios. Entonces, la foto depende de ustedes. Hacia cuál es su visión, qué es lo que yo quiero ver en el futuro. Sí. Ahora vamos a hablar un poco de los valores. Es el tercer pilar. Entonces vimos la misión, vimos la visión. Ahora vamos a ver los valores. Eh, voy a, Vamos a definir los valores primero. Podemos definir los valores centrales, los valores principales, como las creencias centrales constantes, apasionadas y bíblicas que profundizan y realmente fortalecen y guían el ministerio. Voy a repetirlo. Definimos los valores centrales como las creencias centrales constantes, apasionadas y bíblicas que profundizan y realmente fortalecen y guían el ministerio. Esta definición consta de 5 elementos vitales que veremos uno a uno.
Los valores son constantes. ¿Qué es un valor? Es una creencia. ¿De dónde nosotros sacamos lo que creemos? De la Biblia, ¿verdad? Entonces, en un sentido, nosotros creemos que la Biblia es la palabra del Señor, que la Biblia es verdad. Entonces, nuestros valores son diferentes, digamos, a un testigo de Jehová. Entonces, ya allí, ya no tenemos, digamos, los mismos valores. En un sentido, podemos tener la misma misión. Yo quiero alcanzar a Santa Marta para Cristo, ¿cierto? Y mi visión es todas las personas viniendo a los pies. Pero hay una cosa que nos diferencia y son los valores. Entre iglesias e iglesias hay valores diferentes. ¿Te ha visto un pentecostal, a un carismático? ¿Podemos trabajar con ellos o tenemos valores diferentes? Valores diferentes, ¿verdad? Entonces, en esto es que nos diferenciamos de muchos. Podemos tener la misma misión, podemos tener la misma foto al final, muchos llegando a los pies de Cristo, pero estos valores son los que nos diferencian. Es más, en la iglesia, ¿qué es la iglesia? Somos todos, ¿cierto? Todos los reunidos acá. En una iglesia pueden haber diferentes valores, o sea, personas que tienen diferentes valores. Claro que sí. Entonces, pero básicamente lo que nos hace iguales es, en un sentido, es que compartimos, valoramos lo mismo. Hay personas en la iglesia que les gusta el evangelismo. De pronto eso es un valor de la iglesia, fortalecer el evangelismo para que más personas lleguen a los pies de Cristo. Pero algunos dicen, no, es que yo soy muy penoso, yo no, mejor no lo hago. Pero aún así, aunque a veces haya diferentes en la misma iglesia entre personas, valores, pero la idea es buscar la unidad. Y una vez identificamos esos valores, yo digo, sí, yo los acepto y los tomo. Y muchas veces desafortunadamente llegan personas a nuestra iglesia, pero tienen valores diferentes. Es que, por ejemplo, yo tuve una novia por mucho tiempo, pero yo estaba interesado en servir al Señor y ella no. Y entonces, aunque creemos lo mismo, aunque pensamos en muchas formas igual, pero nuestros valores no eran los mismos. Y a veces, y realmente eso fue lo que nos hizo separar. ¿Sí entiende por qué son tan importantes los valores? Y los valores, en nuestro caso, vienen de la palabra de Dios. Son constantes. ¿Por qué son constantes? ¿Qué tal si los cambiamos todos los días? De pronto el pastor Alfredo le dice mañana, no, vamos a empezar a hablar en lenguas. Y después en un mes dice, no, ese hablar en lenguas me costó dificultad, ya no. Entonces, no, son constantes. Y la verdad, los valores no cambian. Soy apasionado, son apasionados, me atraen. Ese es mi motor. Por eso hago lo que hago. Los valores son bíblicos. Si no son bíblicos, una alerta roja. Los valores son mis creencias centrales, mis creencias principales. Mis valores no los negocio, no son canjeables. Y por último, mis valores son los que guían mi ministerio, son mi guía. Digamos, pueden haber muchos valores, ¿cierto? Uno de los valores es el amor. Entonces aquí en esta iglesia vamos a amar a todos los que vienen, vamos a servirlos, vamos a cuidarlos. Y entonces esa es mi guía, ese es, digamos, mi principal fundamento, ¿cierto? El amor, para que todos seamos unidos, para que todos tengamos la unidad de Cristo y para que todos podamos compartir lo que Dios nos dio un día, el amor de su Hijo Jesucristo, lo compartimos a los demás. Entonces, esos valores son los que guían nuestro camino. Entonces, una vez identifico mis valores principales, esos son los que nos van a encaminar como individuos y como iglesia. Mire los valores fundamentales de la iglesia de Jerusalén.
se encuentra en Hechos 2. Muchos de ustedes conocen estos versículos bíblicos y muchas de las iglesias lo practican, pero ¿qué? ¿Qué valoraban ellos? La doctrina bíblica. Aquí vamos a estudiar la Biblia y lo que dice la Biblia y no es, vamos a poner lo que piensa el hermano o el sueño que tuvo el otro. No, es lo que dice la Biblia. Valoramos el compañerismo, el amor los unos por los otros, exhortarnos los unos a los otros. Valoramos la alabanza y la adoración, es decir, ¿a quién venimos a adorar? A Dios. ¿No venimos a adorar aquí al pastor o a Pablo o a Pedro? No, al Dios único y verdadero. Y por último, ¿qué valoraban también? El evangelismo. Eso pasó realmente después que Pedro predicó su primer sermón. ¿Y cuántos se convirtieron? Más de 3,000 personas, ¿cierto? Y después hizo otro y hizo más de 5,000, ¿ah? Entonces, ¿valoraban el evangelismo? Un poquitico. Entonces, esos eran los valores de la iglesia de la iglesia primitiva de Jerusalén. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus valores como individuo? ¿Qué valoro yo? ¿Me valoro a mí mismo más que a Dios? ¿Valoro a mis amigos más que a mi familia? ¿Valoro a mis hijos más que mi esposo o esposa? Entonces, ¿cuáles son sus valores? Entonces, si quieren pensar en eso, ya por cuestión de tiempo no podemos pensar, dividirnos por mucho tiempo, pero vamos a hacer los dos rápidamente. Esto, ¿cuáles son los valores individuales? Pero lo más importante es que en cuanto a la iglesia, en este momento, ¿cuáles ustedes creen que son los valores de la iglesia? Entonces, esa es la primera. ¿Cuáles creen que son los valores de la iglesia en este momento? Y la segunda es, escogiendo con intencionalidad, ¿cuáles valores les gustaría ver en su iglesia? Exacto. Entonces, ¿sí entienden la pregunta? ¿Cuáles valores piensan ustedes que en este momento están en la iglesia? Y la segunda es, ¿cuáles valores les gustaría ver en su iglesia? ¿Qué tal si en 5 minutos lo hacemos? Perfecto. ¿Listos? ¿Qué pensaron? Número 1. ¿Qué valores, cómo parece en este momento, cuáles son los valores de su iglesia, de esta iglesia? ¿Cuáles son? ¿Qué pensaron? Ahora hágala, sí señora. Crecimiento, compañerismo y la ciudad con CCCA, ¿qué tal ese? Crecimiento, compañerismo y ciudad. ¿Qué otros pensaron? Sí, los discipulados. Ajá. Ok. El servicio y la enseñanza. La sana doctrina. Esos son valores importantes, sí, señora. ¿Cómo dice? La adoración y la alabanza es otro valor. La centralidad en las escrituras. Siempre se predica las escrituras, se enseña sobre las escrituras. Bien. Ok, perfecto. Eso está excelente. Entonces, o sea que tiene muchísimos valores, ¿ah? Perfecto. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué valores les gustaría ver en su iglesia? Eliana, que está en línea, mencionó
Oh, ¿qué tal ese valor? Ver otras obras empezadas por la iglesia. De Eliana. De Eliana que está en línea, otras obras empezadas por la iglesia. ¿Qué tal les parece ese valor? La plantación de iglesias. Ok. ¿Qué valores le gustaría ver? Unos están en el 1% y otros están en el 100%. Ok, ya entiendo. Ujú. Ok. Sí, buen punto. Gracias, hermana. ¿Ibas a decir algo más? Evangelización exterior. Ok. Perfecto. Entonces, esos son los valores. ¿Listo? Ahora, gracias por compartir y ahora vamos a ver el último pilar de la planeación estratégica y es la estrategia. Y realmente, a los que se especializan en eso, la misión no cambia. Vimos que debe ser por largo plazo. La visión, su foto la tiene al final de ese largo plazo. Sus valores tampoco deben cambiar, como hablamos, pero la estrategia sí cambia. Y esa estrategia usted la puede cambiar si quiere todos los días. Pero para cada cosa hay una estrategia. Usted quiere el evangelismo en el exterior, ok, tengo que diseñar una estrategia para ver cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a completar, cómo lo voy a evaluar. Y si no funciona una estrategia, me cambio a la otra estrategia. ¿Ok? Entonces vamos a explicar la estrategia. ¿Qué es una estrategia? Básicamente el proceso que termina cómo su ministerio cumplirá su misión, ¿cierto? Entonces estamos hablando que nuestra misión es de pronto llevar el evangelio a los no creyentes. Entonces estamos hablando de que un valor debería ser la evangelización externa. Entonces, ¿cómo se cumplirá? Es el cómo lo hacemos. Esta definición se relaciona con la misión, el proceso y la respuesta a la pregunta ¿cómo? Elementos de una estrategia, tenemos que tener una misión, porque sin saber para dónde vamos, pues yo, ¿cómo sé qué voy a hacer? Exacto, entonces lo primero es tener clara nuestra misión, claro nuestros puntos, ¿entendido? Por eso es importante empezar con nuestra misión. Segundo, la estrategia es un proceso, no es algo que pase de la noche a la mañana, es un proceso. ¿Cómo es mi estrategia para perder de peso? Es un proceso. ¿Ok? Y básicamente, ¿cómo lo voy a hacer? Responde todas las preguntas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a perder de peso? Me pongo a dieta. ¿Cómo voy a perder de peso? Me voy al gimnasio. Pero bueno, tiene más de eso, pero el cómo, el cómo, el cómo. Esa es la estrategia. Mire, desarrollar una misión dirige la estrategia. Crear una visión energiza la estrategia. Porque ver la foto al final, verme flaquito y musculoso, eso me va a energizar, me va a emocionar. Descubrir los valores fundamentales fortalece y guía la estrategia. Los valores son los que dan la guía a las estrategias. ¿Sí ven cómo van conectado todo? No, qué pena. Entonces, al pensar en estrategias y al pensar en las mujeres virtuosas, que eso es, piense en los siguientes 5 preguntas. ¿A quién estamos tratando de llegar? Entonces, a la estrategia, ¿queremos ver más evangelismo exterior? ¿A quién estamos tratando de llegar? Porque dependiendo si le estamos tratando de llegar a los niños, a los ancianos, a los adultos, tenemos una estrategia diferente.
¿Qué estamos tratando de hacer con ellos o por ellos? Estoy tratando de disipularles, estoy tratando también de ayudarles en un sentido que sea holístico. Algo holístico es decir, les doy, por ejemplo, con los niños, les llevo de comer, pero también les llevo la palabra del Señor, es decir, alimento espiritual y alimento físico. ¿Qué estamos tratando de hacer por ellos? ¿Quién hará esto por ellos? ¿Qué ministerio de nosotros? ¿Qué personas? ¿Cuál es el recurso humano? ¿Quién lo hará? Y dentro de esto, ¿quién lo hará? También, ¿qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos capacitarnos, cierto? Porque necesitamos capacitación. Si no lo sabemos, ¿cómo nos vamos a entrenar para eso? ¿Dónde tendrá lugar todo esto? Si voy a hacer una evangelización afuera, ¿en dónde? ¿En mi conjunto? ¿En mi casa? ¿En el parque? ¿En dónde? Tenemos que empezar a mirar estrategias. ¿Qué es lo mejor? Nosotros estamos tratando de plantar una iglesia en Cajicá y hemos hecho campañas evangelísticas. En el último sábado de cada mes hacemos un programa para niños. Entonces llevamos saltarín, llevamos a muchas actividades, llevamos comida, llevamos programas y eso llegan niños. Han llegado hasta 110 niños. Pero ¿quién regresa el domingo? Nadie. Entonces, mirar qué estrategia nos sirve. Pero en cambio nos hemos dado cuenta que empezamos un estudio en la casa de un hermano y la esposa del hermano llevó a la hermana. Entonces la hermana vino y después dijo, uy, esto me gustó, empecemos a orar por mi esposo. Y empezamos a orar por el esposo, uy, el esposo llegó. Ya ahí vamos. ¿Sí? Entonces hay que mirar las diferentes estrategias. Entonces ahí tenemos que definir dónde se hará eso. Y también cuánto nos cuesta, ¿no? Al final todo tenemos que ponerle un valor. Todo eso necesita recursos. ¿De dónde salen esos recursos? Sí, Dios provee, pero ¿cómo los vamos a conseguir? ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de los diferentes ministerios, pensemos en varias preguntas, en esas preguntas. Al final, un ejemplo que reúne todo. ¿Qué debo hacer si mi misión es bajar de peso? Entonces, mi misión, bajar de peso. Mi visión, ya vieron la foto, ¿no? Me veo flaco y con esos músculos, así que tengo que caminar así. ¿Cuáles son mis valores? Vivir y comer saludablemente. Pero en la estrategia tengo que identificar cuáles pasos necesito tomar para bajar de peso. Debo cambiar de alimentación, debo hacer ejercicio, debo identificar pensamientos y hábitos que necesito cambiar. De pronto para bajar de peso necesito dormir más. Necesito dormir mejor. ¿Qué hábitos no me dejan? De pronto la arepita de huevo diaria no me dejan bajar de peso. Entonces tengo que mirar esos hábitos que están en contra de lo que yo quiero hacer. Por supuesto que debo organizarme y planificar, buscar recursos. Pero lo último que en cuanto a la estrategia es, yo debo medir mi progreso. Si yo no mido mi progreso, ok, yo quiero ir a evangelizar afuera, ¿cierto? Al exterior. Pero bueno, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y no pasa nada. Yo tengo que mirar y evaluar mi progreso. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces dije, voy a tomar un entrenamiento y pasaron los meses y no lo he tomado. ¿Qué pasó? Tenemos que evaluar regularmente. ¿Sí entienden esto? La evaluación es importante, saber cómo estamos. Yo quiero bajar de peso, pero no me peso nunca, entonces, ¿cómo sé? No, es que me veo más flaco. ¿Sí entienden? Entonces, y por último, buscar a alguien con quien rendir cuentas. Si yo no le rindo cuentas a nadie, pues yo voy a ser juez de mí mismo y generalmente cuando soy juez de mí mismo soy un poquito imparcial. Entonces, vamos a buscar rendir cuentas. Eso es parte de la estrategia. Si no están funcionando las cosas, yo tengo que rendir cuentas. Tengo que tener a alguien al lado que me ayuda, me motiva, pero también me pide cuentas. ¿Ok? ¿Entienden esto? Eso es parte de la estrategia. Entonces,
poniéndolo en la acción. Ya para terminar, ¿qué estrategia personal debo seguir para ser un buen líder espiritual en mi hogar? ¿Qué estrategia debo para ser un buen líder espiritual? Porque todo empieza por casa, ¿verdad? Y si no sé gobernar bien mi casa, no puedo gobernar las cosas del Señor. Entonces piensen en una estrategia para ser buenos líderes espirituales en nuestro hogar. No, para todos, para todos. Tú también, en un sentido, eres el líder espiritual. Te sometes a tu esposo si eres casada, pero tienes hijos. Y si no eres casada, eres el líder espiritual de tu casa. Por eso, tú eres el responsable por tu vida espiritual. Hermana. Ujú. Pero acuérdense que si no lo planeamos, no lo hacemos. Entonces necesitamos tener estrategias para eso. ¿Qué estrategias voy a utilizar? Si estoy soltero, necesito alguien que me apoye, porque es que la vida cristiana no se vive solo. Porque ¿cuántas veces dice los unos por los otros en la Biblia? Muchísimas veces orar los unos por los otros, exhortados los unos a los otros, amar los unos a los otros, exhortar, reprender, todas esas cosas. Entonces la vida cristiana nos envuelve en un sentido a nosotros como cuerpo, como iglesia del Señor. Entonces, ¿cómo debe ser un buen líder espiritual? Me someto a mis líderes espirituales. Me someto al Señor. O sea, pero la pregunta es, ¿y qué estrategia voy a utilizar para eso? ¿Someterse es fácil? No es fácil, ¿verdad? Ahora, que le pidan cuentas a uno. ¿A quién le gusta que le pidan cuentas? ¿Solamente soy yo? A ninguno nos gusta, ¿cierto? Entonces eso es parte también de tener una estrategia. Rendirle cuentas a Dios, pero también le rindo cuenta a mis hermanos, a mi familia cristiana. Entonces, personalmente hay muchísimas estrategias, pero tengo es que planearlo, tengo que decidirlo. ¿Ok? Por último, pues eso es una estrategia en cuanto a lo personal y lo último, ¿qué estrategias para la iglesia? Estaban hablando de evangelismo afuera. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Listo? Pensar en todas esas estrategias. Bueno, me pasé las 6, pero solamente son las 6:06. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que todo esto les sirva, nos sirva a nosotros personalmente y nos sirva a nosotros ministerialmente. Entonces, los invito a orar. Padre del cielo, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque grande y maravilloso eres tú. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz para darnos vida nueva y eterna, Señor. Gracias, Señor, porque tienes un plan. Tuviste un plan para nosotros, Señor. Tienes un plan para nuestras vidas. Y gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos, Señor, unirnos a tu plan. Podemos planear, Señor, y tomar decisiones que te agraden, Señor, y que el fin último sea honrar tu nombre, Señor. Permite que todo eso que hemos aprendido hoy lo podamos, Señor, pensar en ello y ponerlos en práctica, Señor. Señor, ayúdanos a planear más para nuestras propias vidas, para tu ministerio, Señor, para que en todo podamos darte la gloria y la honra, para hacerlo con esfuerzo, ser diligentes en todo lo que hacemos, Señor. Bendice, Señor, la iglesia, Pacto Bíblico, bendice a cada una de las familias de la iglesia, Señor, y te rogamos, Señor, que añadas a los que han de ser salvos, Señor, y que más personas puedan conocer de ti, Señor, a través de lo que hacen mis hermanos y hermanas aquí. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muchas gracias.
Bueno, gracias Alejandro. Yo quiero que terminemos leyendo un pasaje que, bueno, yo no sé, pero yo veo estos puntos en muchos pasajes de la Biblia y creo que es porque, como Alejandro ya explicó, hay una sola visión que Dios tiene global, ¿cierto? Y todos debajo de eso tenemos que trabajar para buscar en donde Dios nos quiere ver trabajando en pos de esa misión y esa visión. Pero hay un pasaje que me gusta mucho eh, y está en Lucas, el capítulo 14. Escuchen cómo dice, muy rápido, no voy a predicarles, no se preocupen. Dice el pasaje, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Hermanos, la falta de planificación siempre va a ser objeto de burla, siempre va a entorpecer los planes de Jesús. Esto se ve como algo obvio, algunas de estas cosas, pero cuando perdemos el objetivo y la visión de Dios, realmente vamos al otro extremo, ¿sí? Porque afuera, como decía Alejandro, hay gente que está trabajando muy duro en estas cosas y creo que la iglesia es muy débil en esto. Somos muy pasivos. Espiritualizamos las cosas y nos olvidamos de que el Señor quiere que seamos diligentes en lo que hacemos, que tomemos el tiempo, que calculemos, que nos preparemos. Y es cierto que hay cosas que no estamos haciendo, pero quizás lo que estamos haciendo en este momento es para lo que el Señor quiere hacer en un par de meses o en un par de años. Pero lo importante es que ahora entendamos dónde estamos espiritualmente. Y por eso me parece tan importante todo este entrenamiento, recordar estas cosas. Si ustedes notan ese pasaje que acabo de leer, ahí hay misión, ahí hay visión, ahí hay valores y hay estrategia por parte del Señor a sus discípulos, a todos los que quieren ser discípulos. Y hagan la tarea, busquen ahí en el pasaje la misión, la visión, los valores y la estrategia. Y eso no es fácil, porque el Señor demanda muchas cosas que muchas veces nos saca de nuestra comodidad. Nos saca del lugar como, y ese es el problema. Pero estamos en el mismo camino, tenemos muchos recursos por la gracia del Señor, y lo importante es que todos caminemos en la misma dirección y entendamos otra vez como escuchamos esta noche de Alejandro, que mantengamos nuestros intereses puestos en el mismo reino, en el mismo plan de Dios, porque finalmente ese es el plan que se va a llevar a cabo en perfección. Nosotros vamos a equivocar muchas veces, pero el Señor con sus planes va a continuar. Y esos son perfectos, son eternos, son los mejores planes. Así que tenemos que seguir caminando en pos de eso. Alejandro, gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Fue chévere escuchar todo eso. Algunos hermanos incluso recordaron que ahí hay algo de la visión en la agenda y todo eso. Pero a veces el tema es que no tenemos espacios como estos para recordar por qué hacemos lo que hacemos. Y gracias al Señor me animaron porque estaba escuchando cosas que a veces olvidamos. ¿Por qué estamos haciendo todo esto, cierto? Y por qué estamos aguantando esto y por qué, bueno, ahí está y es lo que hacemos por lo que somos y por lo que creemos. Bueno, no vamos a orar otra vez, ya oramos, así que quedamos despedidos. Espero que mañana no se den una licencia para no venir porque ya vinieron el sábado 2 veces, sería tremendo, ¿cierto? Mañana los esperamos aquí a las 8 de la mañana, 10:30 de la mañana, el segundo servicio. Dios los bendiga a todos. Dele la mano a la persona que está allá a su lado, salúdela. Hay tinto en la parte de atrás si quieren tomar tinto, si todavía pueden tomar tinto hasta ahora. Agua también. Dios los bendiga a todos.